CNN Radio. En Rosario, 89.5. Muy bien, seguimos en Consentido Común, seguimos en CNN Radio Rosario. La economía argentina, de la mano de la tremenda presión impositiva que tiene, se está volviendo cada vez más informal, se está volviendo cada vez más negra, más B, llámenle como quieran. El gobierno responde a esto, en realidad no responde a esto, pero es su forma de actuar. Quiere subir más impuestos. Hemos escuchado que están por subir más los impuestos a los autos, se habla de un retoque sobre bienes personales. Es una trampa, ¿no? Porque cuanto más pase esto, más va a pasar lo primero. Por lo menos es lo que me parece. Vamos a chequear un poco todo esto con Guillermo Locane, que es tributarista. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, buen día, un gusto el mío. ¿Cómo no? Igualmente. Bueno, ¿esto que yo digo es más o menos así o usted piensa diferente, Guillermo? No, es una sensación general, lamentablemente, que viene de hace bastante tiempo. Así, para resumirlo, para hablar en números, si es que vamos a hablarlo y la gente no se aburre tanto, pero digamos, en la época de cuando empezó la vuelta de la democracia, la presión fiscal estaba en 13 puntos del PBI. Cuando se fue Menem estaba en 20 puntos del PBI. En este momento está en arriba de 33 puntos del PBI. Eso quiere decir que ha crecido enormemente, por supuesto, la presión, pero esto significa que lo que creció es el costo del Estado, porque en definitiva los impuestos se usan para solventar el Estado. También dos veces y media, es impactante. Los números que nos dio Guillermo son, era 13 puntos del PBI y ahora es 33 puntos del PBI. Exactamente. También creció la pobreza, es innegable. En aquellos momentos no era de ninguna manera una preocupación así como la tenemos, o un número tan grosso, tan grosero como el que tenemos en este momento. Yo creo que en números redondos debe haber crecido en un número similar que la presión impositiva. Sí. Y bueno, ni hablar de los precios de las cosas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que los precios cambian. El precio digamos, de cualquier cosa, de los zapatos, de la carne, nos acostumbramos a convivir con la inflación y tuvimos poco tiempo en que la inflación fue de baja incidencia, que fue la década del 90. Entonces, digamos, los precios también crecieron enormemente. ¿Con esto qué quiero decir? Que nos hemos acostumbrado a que las cosas se nos vienen encima y no tenemos forma de resolverlo. Y voy al tema impositivo, cuando usted introdujo muy bien el tema de las alternativas que la gente habla, porque muchas veces me preguntan si acá en Argentina podría haber una rebelión fiscal. Y yo digo, ya hay una rebelión fiscal. O sea, si hay más del 50% de la economía en negro, ¿qué significa? Claro, es un buen punto, ese está bien. No ha sido una rebelión fiscal de shock, es decir, bueno, mañana nadie paga impuestos, pero ha sido gradualmente un incremento de la economía informal, que en definitiva es una rebelión fiscal. Está muy bien eso. Totalmente. Además de que ha habido hechos puntuales, donde la gente, que yo no marqué en mi libro, por lo menos en este siglo, en estos pocos años, son 20 años de este siglo XXI, hemos tenido dos rebeliones fiscales importantes. Una, la del campo, reconocida frente a la resolución 125, y otra fueron las grandes manifestaciones contra el impuesto a las ganancias sobre el trabajo que se dio durante el gobierno de Cristina Kirchner, que lo encabezaba Moyano y otros gremios. Uh-huh. O sea, acá vivimos en una rebelión fiscal. Lo que pasa es que el gobierno lo que atina a hacer es, contra eso, tratar de cazar en el suelo, lo que quiere decir cobrar más impuestos a los que están dentro del sistema, que lamentablemente tienen que permanecer y que harían lo imposible por tratar de salir, digamos. Sí, claro. Entonces, yo decía, Guillermo, que era como una trampa, porque cada vez hay menos gente que quiere quedarse dentro del sistema formal de la economía,
y el gobierno subía los impuestos como respuesta a eso, entonces generaba más expulsión y así sucesivamente, un círculo vicioso, ¿no? Ahora, ¿cómo bajar los impuestos, cómo bajar la presión tributaria si el gobierno, este y otros, bueno, el anterior lo intentó, no le fue bien, pero este por lo menos no muestra ninguna vocación por acomodar sus cuentas fiscales de manera tal de demandar menos ingresos? Todo lo contrario, el campo le va a aportar más de 10.000 millones de dólares extras por los precios y por los rendimientos, y discúlpenme la expresión popular, se lo van a fumar y no van a hacer ni el más mínimo amague de bajar impuestos. En todo caso, bueno, están reacomodando un poco ahora impuestos a las ganancias, pero en realidad están ajustando todo lo que le ganaron de terreno en estos años por no ajustarlo por la inflación. O sea, si no acomodamos un poquito los números del Estado, va a ser difícil acomodar los impuestos, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Eso forma parte de nuestras carencias de organización institucional. O sea, de alguna manera, en estos años, en este año y medio de no sé cuánto de gobierno, se retrotrae, además es una característica nuestra, tachar lo que hizo el anterior y corregir algo, que en aquel momento se trató de firmar un convenio con las provincias para que no aumentaran tanto ingresos brutos, que fueran bajando, en definitiva. Bueno, eran reformas tibias, pero se intentó. O sea, yo creo que forma parte, el tema impositivo forma parte de todo el tema de qué vamos a hacer, qué hacemos con el país. Porque evidentemente el país así como está no se puede seguir mucho tiempo digamos, soportando. ¿Por qué? Porque inevitablemente vamos a yo dije en una época, dije, esto no es una crisis, es una decadencia. Nosotros estamos viviendo es una decadencia. ¿Qué es lo peor? Porque las crisis ocurren, se resuelven o no, se agarra por otro lado. Es decir, yo di un ejemplo hace un tiempo que es el tema, por ejemplo, cuando se inventó el automóvil, los que fabricaban carruajes entraron en crisis, porque inevitablemente era una industria que desapareció prácticamente. Sí, es algo más focalizado, en cambio esto es más permanente, ¿no? La decadencia es algo que uno no se da cuenta, y va cayendo, y va cada vez teniendo menos educación, a veces teniendo menos salud, teniendo menos infraestructura, teniendo menos instituciones, y en definitiva esa es la cuestión que tenemos que resolver. Y los impuestos forman parte de eso. Entonces, si todo el mundo levanta la mano cuando alguien propone impuestos, es un lío. Es decir, yo no escucho nunca, prácticamente que haya una respuesta institucional importante, por ejemplo, de los sectores de la oposición, a un gobierno que diga, no, nosotros no vamos a levantar la mano, es más, nosotros vamos a proponer bajar acá y acá. Entonces, si esto no se da, es difícil. Es feo a esta hora de la mañana estos mensajes así, digamos, que pueden sonar negativos. Pero otro grave problema es que los impuestos cada vez son más complicados, y los contadores que me están escuchando, que son colegas míos, saben que prácticamente liquidar impuestos en la Argentina es muy complicado. El monotributo, que nació como sencillo, ahora es un lío, y lo han tratado de resolver ahora con una reforma que cada vez que va a significar también un dolor de cabeza para la gente, que inevitablemente tiene que tener un talonario de facturas o un número de quit para poder hacer una factura cuando necesita un trabajo que le piden la boleta, vamos a decir. Y esa persona necesita pagarle a un contador, aunque es un monotributista de la más baja categoría. Sí, supuestamente el monotributo se hizo para que cada uno pudiera casi liquidárselo solo. Bueno, eso no sucedió. Yo soy, además de periodista, contador, Guillermo, así que somos colegas. Muy bien. Bueno, además de la complejidad, la cantidad, ¿no? También es otro tema, la cantidad de impuestos. Claro, entonces esto significa que hay que liquidar impuestos nacionales, provinciales, municipales, con una tasa de seguridad y higiene que en definitiva significa un impuesto parecido a ingresos brutos en su costo y en su forma de liquidación. Entonces, digo, para no meternos en lo técnico, pero todo es complicado. Entonces, mi idea es que la Argentina está viviendo en una rebelión fiscal.
Sí, sí, me parece muy buena esa idea. Estamos en la ordenanza fiscal, y el que puede, además, hasta en productos que es difícil de evadir, como puede ser la exportación de productos agrícolas o cárnicos, la gente que lo puede hacer también hace, Sí, vamos sí. a decir el término, contrabandea. Sí, sí, sí. Ahora, Guillermo, me imagino que en su Sí, estudio no estará recibiendo, o si lo recibe, cuando usted le cuenta esto que estamos hablando, la parte fiscal, al menos la parte fiscal sin entrar en otras cosas, o sea, acerca a alguien a su estudio y decirle, bueno, tengo ganas de invertir en la Argentina. Usted dice, bueno, vamos a empezar, empecemos por lo fiscal. Usted si pone una empresa tendría que, y antes que termine, ya se fue, ¿no es cierto? nosotros, yo suelo decir, y perdón que autorreferencia, pero los primeros que medimos el termómetro de cómo está la economía somos los contadores. En cuanto un cliente, hay una ola de buenas noticias o de alguna sensación de progreso, enseguida le preguntan cómo hago para traer una máquina, cómo vamos a hacer una línea más, cómo vamos a abrir más local, vamos a esto, vamos a lo otro. Eso no está sucediendo. No es que No. se espantan por los impuestos, ya, ni siquiera vienen a preguntar por nada. Y a su vez, cuando te preguntan cómo hago para cerrar tal local, o quiero liquidar tal gente, quiero quedarme con menos personal, me quiero ir afuera del país, que fueron las preguntas fueron. Esto último está pasando muchísimo. Aquel que tiene la posibilidad económica o porque puede trasladar su actividad a otro lugar, pero mucha gente diciendo ya está, ya no quiero seguir más acá, me hago mucha mala sangre, me pongo mucho en riesgo, quiero otro horizonte, me quiero ir o quiero cerrar o no sé qué cosa. Se escucha más eso que alguien que quiere invertir, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Las discusiones técnicas de los últimos meses, años fue, bueno, si, ¿cómo constituir un domicilio? El domicilio fiscal corresponde a la Argentina, pero vivo en Uruguay, pero Sí, vivo en tal lado. ¿Cómo? Eso fue la discusión técnica. Quiere sí, decir, sí, sí. estamos discutiendo cosas que hacen a la chique. Esto la gente lo percibe por ahí todos los días que tienen que salir a trabajar o levantar la persiana del negocio, inevitablemente lo trata de hacer, pero además, si además tenés un sistema en los últimos meses, 12 meses o 18 meses, en el cual, por culpa de lo que llamamos la pandemia, prácticamente todas las medidas apuntan contra la economía, porque, digamos, acá estamos tratando de salvar a la gente haciendo políticas contra la economía. Sí, No digo que esté bien o esté mal, pero las consecuencias son esas. Es sí, decir, es un dato, es un dato. es un dato. Entonces, Ujú. llámese porque no hay otra solución, llámese porque no supimos conseguir las vacunas que teníamos que conseguir, la única solución es matar la economía. Sí, 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 que es lo que se está viendo. Entonces, es complicada la cosa, ¿no? Sí, Si sí, no por se supuesto, sí. reacciona a tiempo, es malo, es realmente malo lo que nos puede llegar a esperar. Lamentablemente. Guillermo, clarísimo, la verdad, muy, muy claro y con algunas cosas que nos quedamos muy contundentes como idea, ¿no? Esto de que vivimos en una rebelión fiscal permanente o que estamos en una rebelión fiscal por la cantidad de gente que está fuera del sistema formal es muy claro y lo de estar en decadencia y no en crisis también, porque hace décadas que venimos en caída. Le agradezco mucho, ha sido muy amable. No, por favor, el gusto fue mío y les mando un saludo a todos. Gracias, adiós, hasta luego. Bueno, hemos conversado con el contador Guillermo Locane, que es tributarista, y bueno, repasamos un poquito dónde estamos parados desde ese punto de vista. Sí, es indudable, ¿no? Está muy bien. No estamos en una crisis, estamos en una decadencia, porque venimos en un tobogán desde hace muchos años. Por ahí la pendiente se acelera o se desacelera, pero la tendencia es más o menos esa. Y claro, la rebelión fiscal que nosotros estamos, de la que estamos hablando, es una en donde de golpe mucha gente deje de pagar impuestos. Pero si consideramos que la mitad de la economía argentina, o poco menos en todo caso, supongamos, 40% de la economía argentina está fuera del sistema formal,
es una especie de rebelión fiscal. Es gente que quiere trabajar, que quiere hacer, pero que no puede pagar los impuestos. No quiere o no puede pagar los impuestos.